Hola amigos de YouTube y bienvenidos a Solid Code. En este video estamos en la segunda parte de programando un Pong multijugador con Node.js y Socket.io. En la ocasión anterior habíamos quedado en que ya tenemos nuestro cliente, se está moviendo y bueno, la bola está hacia el otro lado de la pantalla. Si vemos a nuestro servidor está corriendo y está aumentando el número de conexiones conforme cada cliente se va conectando. Entonces voy a parar el servidor un momento, voy a disminuir acá y vamos a comenzar a tener ya dos jugadores y poder trabajar con eso. Es decir, que los movimientos de uno se vean reflejados en el cliente del otro. Entonces para eso necesitamos hacer una variable players donde estaremos guardando los jugadores y esta, esta variable nos estará referenciando jugadores. Es importante trabajarlo de manera que la función de jugador va a ser prácticamente igual a la función jugador que tenemos como acá en nuestro script, acá en player, el cual tiene un X, un Y, una velocidad, un ancho y una altura y demás. Vamos a hacer esto mismo, solo que ahora le vamos a agregar un ID para tenerlo identificado. Entonces, vamos a necesitar un ID porque cada conexión, bueno, digamos, cada socket tiene un ID distinto. Entonces, gracias a esto podemos hacer que no se dibuje dos veces nuestro usuario, sino que solo el contrario nos vea a nosotros, ya que tenemos un ID distinto a él. Vamos a necesitar una coordenada en X, una coordenada en Y, una velocidad, perdón, un ancho y una altura. Además también necesitaremos los puntos. Hasta acá todo está normal, es tal y como lo conocemos. Así que voy a terminar, perdón, aquí cometí un error. Eh, Voy a terminar este constructor. Ok, volviendo al video, ya tengo mi función lista. Es muy similar a la que ya habíamos visto en nuestro script layer. Entonces vamos a comenzar a trabajar lo que serían los usuarios. Como por cada partida vamos a tener dos usuarios, necesitamos tener un contador que nos diga si es el primer usuario que se conectó o el segundo. Entonces para eso yo voy a utilizar una función y le voy a poner getCounter. Supongamos que es un contador que nos va diciendo cuántos jugadores se han ido conectando. Entonces, nosotros necesitamos comunicar esto hacia el cliente. Entonces vamos a utilizar io.sockets emit. Debemos poner un nombre con el cual se referenciará este mensaje que se enviará. Yo le voy a poner getCounter y así es como el cliente accederá a esta función o la conocerá. Y por ahora le vamos a enviar el tamaño de las conexiones, o sea, si hay una conexión o si hay dos. Y por ahí con eso estaríamos bien. Entonces, otra cosa que necesitamos es modificar la creación de los clientes conforme a este contador. Entonces, para ello necesitamos que cuando se crea una conexión, después de meter el socket en nuestro array de conexiones, necesitamos llamar a esta función getCounter. Entonces, cuando un cliente se conecta, automáticamente le decimos cuántos jugadores hay para que él sepa si le toca ir a la izquierda de la pantalla o a la derecha de la pantalla. Entonces, teniendo ya esto listo, lo único que nos quedaría sería ir ahora a nuestro cliente y trabajar con esto. Vamos a ver, esto por ahora lo voy a dejar así como está, ya que por el momento no lo necesitamos tanto. Entonces, en nuestra función setup necesitamos trabajar la función, perdón, acá necesitamos trabajar el que sucede cuando llamamos al getCounter. Entonces,
Perdón, acá cometí un error. Function data. Ok, ahora sí. Bueno, vamos a ver. Nosotros, bueno, primero que nada aquí tuve un error porque esto lo trabajamos con... Debemos trabajarlo como un mensaje. Entonces, nosotros necesitamos tener una variable en nuestro cliente que nos diga a cuántos clientes están conectados para poder saber a qué lado de la pantalla ponerlo. Entonces voy a ponerle counter y lo voy a igualar a 0 la primera vez. Entonces en nuestra función vamos a decir que counter es igual a data. Por lo tanto, si acá en el get counter nos envía un 1, ahora counter vale 1, si nos envía un 2 vale 2 y así sucesivamente. Entonces, necesitamos que gracias a este contador vamos a saber si vamos a la izquierda o a la derecha de la pantalla. Aquí el problema es que la función setup es muy rápida, por lo tanto automáticamente creará al jugador de una sola vez y lo creará en esa posición. Y la función setup es más rápida que el getCounter, la función de comunicación del socket. Entonces vamos a trabajar esto de una forma un tanto curiosa, porque vamos a decir que si P1 es igual a undefined, perdón, le puse P, es decir, si no se ha instanciado ningún jugador, en ese caso vamos a decir que P es igual a new player. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, si el jugador ya existía? Entonces ahora lo que le vamos a decir es que P es igual a new player, pero en su posición en X le enviaremos el ancho para que salga a la derecha de la pantalla. Para eso obviamente tengo que ir a mi script player y debo recibir una X por parámetro. Y mi atributo X será igual a la X que recibo por parámetro. Entonces guardamos acá en player, cerramos, voy a cerrar esto también. Ok, y entonces acá tenemos, y aquí sería un 0. Ok, explico esto un poco mejor. Supongamos que somos el primer cliente que se conecta. Entonces vamos a salir acá, en la coordenada 0 en X, ¿verdad? Entonces luego llega otro cliente y se conecta. Y en ese caso, cuando ese cliente se conecta, ya habrían dos conexiones. Por lo tanto, para ese caso, en el que ya habrían dos conexiones, nuestro jugador, el cliente que ya está en la dirección 0 del X, volvería a recibir ese mensaje y se volvería a cambiar de dirección. Y eso no nos sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque si no, todos quedarían en la misma dirección, quedarían en la derecha. Y acá otra cosa que tenemos que manejar es preguntar si el contador, perdón, si el contador es un número par. Entonces, si el contador es un número par, nosotros haremos esto. Ok, supongamos que es la conexión 0, entonces ponemos a 1 acá. Y en la conexión 1 ponemos al otro acá. En la conexión 2 acá y en la conexión 3 acá. Entonces ellos nunca se van a estar chocando. Y bueno, ahora que lo pienso, este else más bien iría con este if. Y este sí estaría bien. Entonces, la comunicación entre los sockets y la conexión en la que llegan es la que nos define si ir aquí o acá. Y lo más importante de eso es tenerlos ya bien colocados. Si no, es el gran problema que tenemos. Ok, para este momento
nosotros, bueno, primero que nada, esto que está aquí ya no lo necesitamos. Para este momento, luego de que ya utilizó el getCounter, pueden ver acá que lo llamamos antes de la función start, ahora sí debemos implementar la función start correctamente. Y para ello debemos empezar a enviar el valor que tiene cada atributo de nuestro jugador. Entonces, voy a parar el video y voy a poner todos los atributos que debemos enviar. Listo, acá ya terminé de poner todos los atributos que vamos a enviar en nuestro data y con eso estamos listos. Ok, cosas que necesitamos. Ya tenemos en el servidor, ya vamos a ir guardando cada jugador que se instancia. Eso es muy importante porque ya los vamos a tener ahí guardados. Bueno, para poder hacer eso debemos implementar acá cómo los vamos a guardar y cómo los vamos a trabajar. Entonces voy a venir acá y vamos a comenzar a implementar cómo guardar cada jugador en nuestro array en este array que tenemos acá, players. Para eso venimos acá, utilizamos una variable, instanciamos un new player, o atención que acá es este tipo de player el que estaremos utilizando, y vamos a enviar todo lo que nos está trayendo el data. Primero que nada, para el ID utilizamos el ID pero del socket, ya que cada socket tiene su propio ID. Y a partir de ahí empezamos a utilizar todo lo que nos trae nuestro data. El ancho, el alto y los puntos. Con eso estaríamos listos y ahora tenemos que insertar esto en nuestro array de players. Entonces, cada vez que un cliente se conecta, automáticamente creamos el jugador y de una vez lo enviamos al server. Entonces el server ya los tendrá ahí referenciados. Ok, nosotros necesitamos que cada vez que se está moviendo un jugador, el servidor le envíe la información nueva a los clientes, es decir, sus nuevas coordenadas, para que se vea en tiempo real cómo están cambiando las cosas. Para esto nosotros necesitamos una función que esté actualizando la información de los jugadores, que al cliente le llegue la información de lo que está pasando. Entonces para eso vamos a utilizar una función, vamos a ponerle heartbeat. Esto se le pone a las funciones que cada cierto tiempo tienen que estar realizando alguna función. Entonces lo que vamos a hacer es que en esta función vamos simplemente a enviar a los jugadores. Vamos a enviar nuestro array de jugadores y el cliente se encargará de trabajarlos. Entonces utilizamos io.sockets emit. Voy a copiarlo, voy a pegarlo y ahora vamos a utilizar heartbeat. Y lo que vamos a enviar ahora es todo el array de players. Tenemos esto listo y necesitamos que esta función se esté enviando continuamente. Vamos a necesitar que se envíe aproximadamente cada 33 veces por segundo. Entonces utilizamos esta función que ya trae Java y vamos a usar heartbeat y ponemos que se envíe cada 33 veces por segundo aproximadamente. Ok, entonces cada 33 veces por segundo esto de acá se estará enviando. Pero ¿qué pasa? Nosotros debemos estar refrescando eso en nuestro cliente. Perdón, acá. Voy a decir esto. Entonces, en nuestro cliente, luego de que enviamos la información de un jugador, nosotros necesitamos empezar a actualizar la información de los jugadores. Por lo tanto, utilizamos socket.on y utilizamos heartbeat. Voy a copiar acá. Vamos a ver. Ok,
Me di cuenta que borré esto, así que lo voy a recuperar. Ahí ya lo tengo, disculpen, fue un error. Entonces copiamos nuestro heartbeat, pegamos, y ahora sí necesitamos una función que nos diga qué hacer cuando llega todo esto. Entonces vamos a recibir por parámetro datos, o sea, el players, el array de jugadores que nos envía el servidor, y nosotros ahora necesitamos trabajarlo en lo que sería nuestro cliente. Por lo tanto, para nuestro cliente ahora necesitamos igual un array que nos maneje los jugadores que nos están llegando. Entonces simplemente igualamos players a data. Entonces ya tenemos listo que cada 33 segundos se está realizando. Muchos se preguntarán por qué no hacemos esto en la función draw. Y es porque la función draw es un ciclo, entonces constantemente se está actualizando. En cambio, el setup por terminar, él ya le pasa el control a la función draw, pero igual acá queda una especie de hilo que le sigue comunicando las cosas que nosotros le digamos. Entonces, nosotros ya tenemos acá a nuestros jugadores. Ahora, lo más importante es que debemos reflejar esto en el juego. Entonces, para esto debemos modificar nuestro cliente y en la función draw tendremos que trabajarlo distinto. Vamos a trabajar el ver al rival mediante el array nuevo que tenemos. Entonces, nosotros necesitamos un for para ir recorriendo lo que sería a nuestros rivales. Entonces incrementamos y ahora nosotros necesitamos ir viendo cuáles imprimir y cuáles no. Es importante ver que cada cliente tiene su instancia de player y la dibuja aquí mismo con el p.show, pero debemos dibujar al rival porque nosotros a él no lo conocemos y es el servidor el que nos da la información. Entonces vamos a, por cada jugador que vamos recorriendo, perdón, acá, sí, perdón, sí está bien, playerc.id. Entonces por cada jugador vamos a guardar en una variable su id y vamos a decir acá que si el id es distinto al id que tiene nuestro socket, es decir, a nuestro propio id, debemos dibujarlo. Si no, absolutamente no pasa nada. Entonces vamos a dibujarlo de color, vamos a ver, utilizamos el rojo para que se vea distinto, ya que el cliente es azul. Entonces utilizamos color rojo, utilizamos Rect Mode Center porque los estamos dibujando centrados en acorde a sus direcciones, y necesitamos dibujar un rectángulo en la posición en X que tiene el jugador, luego su posición en Y, luego necesitamos su ancho, perdón, acá cometí un error, y por último necesitamos el alto del jugador. Entonces, en teoría ya nos debería estar dibujando a nuestros contrincantes. Entonces, nosotros por último lo que necesitaríamos es trabajar la actualización de los jugadores. Es decir, cuando los jugadores están moviéndose constantemente, nosotros debemos implementar cómo enviarle al servidor estos nuevos cambios. Entonces nosotros vamos a hacer algo muy similar acá. Voy a copiar esto y en nuestra función show, es decir, cada vez que realizamos un cambio, o no importa si no lo realizamos, vamos a crear una variable llamada datos, igual que siempre, y
Con esta variable lo que nosotros vamos a hacer es volver a enviar las coordenadas, todo lo que tenemos. Y se lo vamos a enviar a nuestro socket, pero vamos a cambiar el nombre de la función y le podemos poner un update para saber que se está actualizando constantemente. Entonces, cada vez que actualizamos necesitamos refrescar en el servidor las nuevas coordenadas. Entonces vamos a trabajar nuestra función update. Entonces, en nuestro mismo server trabajamos la función update muy parecido a lo que estamos haciendo con nuestra función start. Y esta sería como la función más importante en lo que respecta a los jugadores del juego, ya que es la que nos va a dar el control de todo lo que está pasando. Entonces, en nuestro server ponemos el nombre con el cual nos referenciaremos a la función. Como parámetro agregamos la función, la que define la que nos trae los datos, y trabajamos sobre ella. Entonces nosotros debemos saber cuál actualizar. Entonces voy a ponerle PL, simplemente por ponerle algo. Y ahora vamos acá y decimos que para cada jugador que tenemos en nuestro array, disculpen, acá cometí un error, vamos a ir incrementando para recorrerlos a todos. Y aquí vamos a preguntar que si el socket ID es igual al del jugador, perdón, acá players .id, entonces igualamos a PL a players i. Entonces lo tendríamos aquí totalmente igualado, y ahora sí, nosotros actualizamos a este jugador, el que está en el servidor, y simplemente venimos acá y ponemos que el X es igual al X que nos traen los datos, y así para todos. Así que voy a hacer esto. Acá ya finalicé de actualizar a cada jugador con la información de los datos, y entonces por acá estaríamos listos para ver si nos funciona el hecho de conectar jugadores y que se vean reflejados sus movimientos. Entonces bueno, ya tenía el server parado, entonces voy a salirme de acá un momento, voy a volver a correr el server. Parece que tenemos un error, fue un punto y coma en la línea 43 del servidor. Y ok, fue que puse 2 puntos en vez de punto y coma. Ahora sí, vamos a volver a probar. Ok, el servidor está corriendo, eso es una buena señal, no tenemos al menos errores de sintaxis en el servidor. Abrimos localhost, parece que tenemos un error en el cliente. Dice que no se puede leer la propiedad X de indefinido en Sketch línea 30. Entonces vamos a nuestro cliente y parece que vamos a ver qué es lo que está pasando. En la línea 30. Ok, voy a debuguear esto un poco y les digo cuál es el error. Ahora sí, continuamos. Ya debugué el error, y lo que estaba pasando era que como les decía, la función draw es muy rápida y ella empieza a partir de que ya todo ha terminado, es decir, todas esas funciones y demás. Entonces, lo que hice fue que dentro del mismo getCounter, hasta que terminamos esto de crear los jugadores, yo envío los datos para evitar que se envíen datos indefinidos o nulos. Y vamos a empezar el juego hasta que hayan 2 jugadores. Luego de esto, podemos implementar habitaciones para que cada habitación tenga 2 jugadores y así hayan múltiples partidas, porque igualmente en Pong solo juegan 2 jugadores. Entonces, bueno, aquí creé
una variable llamada go, que es la que me permite empezar el juego cuando yo quiera, hasta que yo le diga. Entonces, hasta que ya tenemos dos jugadores, comenzamos. Así de fácil. Antes de eso solo dibuja una pantalla negra, un rectángulo y un poco de texto. Bueno, esto después lo vamos a implementar, de dibujar los puntajes en el otro video. Y ok, ahora sí, hacemos que hasta que ya hay dos jugadores, ahora sí, empiece lo que es los movimientos, a mostrarse y demás. Entonces, como podemos ver, si go igual true termina hasta acá. Es decir, estamos actualizando el servidor hasta que ya hay dos jugadores. Antes no lo actualizamos. Y acá ya tenemos listo el juego. Entonces, por ejemplo, este jugador que está acá es mi cliente. Y por ejemplo, yo lo muevo hasta aquí arriba de la pantalla y ya aquí sale este en rojo, fue él. Entonces estoy reflejando los movimientos de mi contrincante. Por ejemplo, acá, este es mi cliente y ahora lo vamos a ver del otro lado hacia abajo. Entonces ahora lo vemos acá, justo donde lo dejamos. Volvemos a bajar este que está acá y está acá, justo donde quedó. Y así continuamente. Es importante ver que no estamos refrescando, por ejemplo, el servidor no refresca si el cliente no está viendo su browser. Entonces esto es muy importante. Y aquí ya tenemos la comunicación y la actualización entre clientes, lo cual ya es una gran parte del juego. Así que por este video, ya que está quedando muy largo, lo vamos a dejar hasta acá. Y en el próximo video continuaremos con lo que es la programación y la actualización de lo que sería la bola, el cual es un procedimiento muy similar y ya con eso tendríamos nuestro juego. Así que muchas gracias por ver este video, por favor compartan este video, nos ayudaría muchísimo, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.